Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos los que estáis aquí presentes. Os agradezco mucho el que volvamos ya a vernos y, por supuesto, a los que estáis desde casa. Y pues nada, daros solo la bienvenida a una nueva jornada de promoción del programa directivo de reestructuraciones y refinanciaciones del IEB, que tengo el honor de dirigir y de coordinar. Y antes de presentaros pues, a los ponentes, un poco también hablaros luego del curso, voy a hacer una pequeña reflexión. Y esto también tiene un componente personal, ¿vale? Hace 4 años pues estaba más o menos en una sala parecida, en una fecha parecida, pero con 20 kilos más, lanzando la primera edición del curso de refinanciaciones y reestructuraciones, que era como algo novedoso, ¿no? Muchos no entendían muy bien el por qué hacer un curso de este estilo, y lo que me alegra después de 4 años pues es ver que tenemos esta acogida no solo en esta jornada, en esta mesa redonda para presentar el curso, sino en el curso en sí, por el interés tan grande que está despertando, ¿no? Ya es un programa directivo, esta es la 3ª edición y contamos con profesores y alumnos pues, de primer nivel. Y qué mejor forma de presentarlo que organizar esta jornada con profesores y alumnos de otras ediciones para tratar pues, un tema que a mí desde que hace 3 semanas me parecía muy interesante. Ahora debatiremos si lo es tanto. Pero cuando cerramos el título, decía, oye, pues en un curso de refinanciaciones y reestructuraciones, ¿de qué queremos hablar? ¿Y cuáles son las perspectivas del año que viene? ¿No? Sabemos todo lo que nos dedicamos a este mundo, que pues, las refinanciaciones no han sido todas las que a lo mejor se podían esperar en un contexto de crisis. Y nos preguntábamos qué iba a pasar con el fin de esa moratoria concursal que finalizaba el 31 de diciembre, esa moratoria de obligación de solicitar concurso, y qué pasaba cuando ya se fueran a terminar, ¿no? Todas estas ayudas del Estado, principalmente ICOs, ¿sabes? Préstamos con avales del Estado, del ICO, que tanto se han otorgado en este último año y medio desde el inicio de la pandemia. Y por eso pues, se me ocurrió el 2022, ¿qué va a ocurrir? ¿Avalancha de concursos o de refinanciaciones? Como os decía, esta pregunta creo que ya está más que respondida y ahora debatiremos sobre el tema, porque 2 semanas más tarde de lanzar esta jornada, pues digo, el famoso Real Decreto 27/2021, ¿no? En base al cual, si no lo conocéis, ya nos explicará también Rosa un poquito. Pues bueno, se amplían diversas medidas que se habían tomado durante este último año y pico, y entre ellas es el que se prorroga esa moratoria concursal. No hay obligación de solicitar concurso, aunque cumpla los requisitos para ello, hasta mitad de 2022, y se amplían ciertos plazos para solicitar ayudas como son los préstamos con aval del Estado del ICO, COFIDES, SEPI, etcétera, ¿no? Entonces, ya la pregunta, pues parece que no vamos a tener avalancha de concursos el 1 de enero, que estábamos todos esperando y preparándonos. Ya ocurrió algo parecido hace también unos meses, que 15 días antes de que venciera el plazo se prorrogó. Y, como os decía, parece que no va a ser avalancha de concursos, pero sí que los está viendo. Sí que los está viendo. Si os metéis en prensa, todos los periódicos locales están haciendo ya eco del número creciente de concursos que está viendo en los últimos periodos. Y lo que queremos debatir aquí es si realmente tendremos tantos concursos, serán más refinanciaciones. ¿Qué le asesoramos a un cliente o yo como empresario? ¿Qué tengo que sopesar antes de decidirme hacia un lado o hacia otro? ¿Cómo piensan los bancos? ¿Qué opinan los concursalistas y expertos en derecho? También porque tenemos otra normativa por ahí rondando europea en relación a los concursos que se tienen que transponer, que no termina de hacerse. ¿Qué va a pasar? Y otras muchas preguntas como, oye, todos estos préstamos con aval del Estado, ICO, ¿qué papel van a tomar o qué postura van a tomar a la hora de una refinanciación o de un concurso? Entonces, tenemos aquí a Esther y entre el público también a algún miembro muy importante de nuestro alumnado del año pasado.
que también pues, espero que hagamos debate sobre ese tema. Entonces son muchas las cuestiones que ahora mismo tenemos en el aire. Y bueno, yo sin más dilación os voy a presentar aquí al elenco de profesionales que me acompañan hoy. Iremos haciendo esto muy dinámico, intentando responder a todas estas preguntas que he lanzado y, por supuesto, colaborativos. Aquí todos los presentes, incluso los que estáis desde casa, por favor, bien por el chat, no sé si luego podremos habilitar micrófonos, interrumpidnos y darnos vuestra opinión, porque también es un poco el espíritu del curso que queremos presentar, ¿no? Como os decía antes, tenemos a profesores y alumnos y lo enriquecedor del curso, del programa directivo de aquí del IEB, es la calidad de los alumnos y de los profesores y el que hacemos debate. Hacemos debate y nos planteamos muchos temas y a veces incluso antes de que los legislen o recién legislados, sus pros, contras o la opinión que tenemos desde diversos ángulos, ¿no? del mundo de la refinanciación. Como digo, yo soy asesora, tenemos entidades financieras, entre el público, fondos, empresarios, con lo cual creo que entre todos podemos hacer un interesante brainstorming. Sin más dilación, os presento, bueno, por empezar a mi derecha, tenemos a David Esteruelas. Prefiero que luego se presenten ellos, ¿vale? Os doy una del BBVA, riesgos, con muchísima experiencia en refinanciaciones y en procesos complicados, y nos dará su visión desde el punto de vista de un banco, ¿no? Cómo pretenden ellos abordar cierto tipo de refinanciaciones. Luego aquí a mi izquierda tenemos a Esther Montes, del ICO, como os decía, alumna del año pasado y un honor tenerla entre nosotros, para que nos dé su visión sobre las recuperaciones, la parte más de esos préstamos con aval del Estado que irán al concurso y cómo los tratarán. Y Rosa Gual, que es socia de Cuatro Casas, del área concursal, que también nos dará su visión desde un punto de vista más legal. Como decía, además, el curso representa mucho el curso que tenemos aquí en el IEB, porque no es ni financiero ni legal, estamos. Muchos me preguntáis, ¿pero es para abogados o es para...? No, es para profesionales del sector, que todos debemos tener una visión tanto legal como financiera, como por supuesto la visión de entidades financiadoras, bien sea estatales o bien sea privadas. Y bueno, pues sin más dilación os voy a lanzar la pregunta del mío, que ya está respondida, como os digo. ¿Avalancha de concurso de refinanciaciones ahí? Pues muy bien, Ana. Gracias por todo. Primero de todo, agradecerte a ti y a Liebe el haber contado conmigo para compartir panel con Rosa y con Esther. Y bueno, pues yo te diría que desde la perspectiva que como lo vemos nosotros, yo diría que el partido se juega en tres campos, por así decirlo, diferentes. Yo creo que compañías de determinado nivel de facturación, de determinados sectores, dijéramos que ya con un componente exportador muy alto, con compañías, dijéramos, con financiación estructurada, con sindicación, que a lo mejor incluso están en el mercado de capitales, yo te diría que este debate no va a existir, es decir, a excepción de alguna compañía muy impactada por el caso COVID y por otros casos que sí que están apareciendo mediáticamente, pero que yo creo que no tienen mucha relación con el COVID, sino que eran compañías ya que presentaban debilidades antes de. Yo diría que estas compañías, nosotros estamos visualizando recuperaciones muy altas, muy potentes, es decir, este año 2021 ya estamos viendo compañías que están volviendo a coger velocidad de tracción, es decir, que ya vuelven a generar caja operativa de una forma muy recurrente, ya empiezan a reducir incluso niveles de deuda, empiezan a hacer amortizaciones de deuda que cogieron en el año 2020, es decir, sí que es cierto que esas compañías cogieron deuda por prevención, por liquidez, pues un poco por prudencia, y los bancos estuvimos ahí apoyando ese tipo de políticas, pero que ahora un poco están deshaciendo ese camino. Entonces yo diría que compañías grandes, primer campo de juego donde se puede jugar esto, no visualizamos ni refinanciaciones ni concursos. Nos iríamos a un segundo campo, que es esa empresa a lo mejor que factura entre 50 y 150 o 200 millones de euros, que ahí nos hemos encontrado que sí que hay empresas que se han anticipado, es decir, que sí que han hecho los deberes, que sí que de alguna manera se anticiparon y empezaron a reestructurar, a recalendarizar deuda, a mejorar un poco el perfil de vencimientos de su deuda,
es decir, a preparar sus estructuras de costes para que las cuentas de resultados de alguna manera estuvieran menos tensionadas ante una bajada de facturación, que ahí tampoco visualizamos grandes problemas. Y yo os diría que este debate sí que lo trasladaría quizá desde nuestra perspectiva a lo mejor al mundo de la pyme o de aquella mediana empresa que a lo mejor no ha hecho los deberes. Es decir, esa compañía que un poco se ha resistido a refinanciar, que se ha resistido a vender a lo mejor activos cuando podía hacerlo, que se ha resistido a reestructurar alguna línea de negocio que podía hacerlo. Esta es la que sí que intuimos, esa compañía que a lo mejor pues tiene un management pues menos profesionalizado, menos completo, menos amplio, menos experto. Ahí sí que visualizamos a lo mejor que sí que podemos tener, dijéramos, o que sí que son compañías que puedan tener en los próximos 12, 24 meses problemas, porque pues oye, son compañías que de alguna manera tienen menos posibilidades, tienen menos como financiero, tienen menos diversificado su negocio y que por lo tanto sus fuentes de originación de caja están más limitadas o a lo mejor están más circunscritas a la economía española, que como hemos podido ver pues se ha devenido bastante vulnerable respecto al COVID o respecto a otras. Y es ahí donde, Ana, sí que visualizamos que podemos estar jugando en ese terreno de juego respecto a reestructuraciones o refinanciaciones o incluso concursos. Ahí te lanzaré una pregunta, aunque luego quiero primero que respondan Rosa y Esther. ¿Resistido o es que estaban anestesiados? Luego pasaremos, si te parece. Bien apuntado. Porque hay muchas empresas que se han resistido a hacer cosas y otras, eso, ¿por qué te has resistido? Que quizás están demasiado anestesiadas, ¿no? Pues es otro debate que luego abriremos. Esther, ¿cómo lo veis? ¿Qué estáis viendo desde el ICO en términos de refinanciación? Es tú más de concursos, ¿no? Sí, David ya nos ha dado una visión un poco más de gran empresa y incluso pyme. En la parte que yo llevo, que veo gran empresa y también préstamo minorista, creo que el 95% de la cartera de avales es autónomo y pequeña empresa. Entonces, si tenemos esto en cuenta, yo creo que más que refinanciaciones, que David lo ha centrado perfectamente para las empresas más grandes, creo que en lo que afecta al minorismo tendremos más concursos. No una avalancha como a lo mejor es el título de la mesa, pero sí que estamos viendo que no decae, aunque haya habido esta moratoria. Van poco a poco solicitando concurso y al final lo que dicen que el 90% acabamos en liquidación. Pues yo creo que es lo que vamos 90 a ver. o 95 o 90 y... Es lo que vamos a ver y la gran parte que serían autónomos en beneficio de exoneración del pasivo satisfecho, que para que todos lo sepamos, que se les perdona la deuda y si en unos años no han mejorado, pues al final empiezan de cero. No veo tanto una refinanciación como por el tipo de segmento de la cartera de los préstamos avalados. Iríamos más al tema de concursos. Luego seguimos preguntando. Rosa, ¿tú cómo lo estás viendo desde tu perspectiva de asesora? Yo lo estoy viendo un poco como decías tú, David. Lo primero, gracias una vez más por estar aquí. Son muchos años ya. Hemos crecido, nuestros hijos también. Es un placer estar aquí. Como decías, esto cada vez parece que tenga ya, es que la FPP2 como que me limita un poco. ¿Se me oye mejor así? Ya estoy lejos. Levanta la voz. Normalmente se quejan de que tengo chorro de voz y ahora me está pasando al contrario, ¿no? Bueno, pues en línea con lo que decías, avalancha de concursos de refinanciaciones. Yo creo que es muy importante lo que ha dicho David, de qué tipología de empresas estamos hablando y en el caso de Cuatro Casas, qué tipo de procedimientos estamos viendo. Nosotros no estamos viendo concursos a día de hoy, no estamos viendo mucho concurso. Tenemos algunos abiertos, pero de momento no se están presentando concursos. Hay una cosa que no podemos perder de vista y es esa situación de incertidumbre que ya teníamos con las moratorias, porque una cosa es que no tengas el deber de solicitar el concurso y otra que no tengas el derecho y que no te interese quizás acogerte al concurso, ¿vale? El deber no existe y no existirá hasta el 30 de junio de 2022. Pero no perdamos de vista, no es que a partir del día 1 de julio ya tengamos que empezar todos a preparar concursos, porque el día 1 de julio nos vamos a encontrar, como bien decías, muy probablemente, o como decía el otro día alguien del Ministerio, seguro, con una normativa ya traspuesta, con la directiva y con una reforma de la ley concurso nueva, que muy probablemente nos va a permitir pedir una comunicación del 563, de la ley concurso actual, el antiguo 5 bis,
Y puede ser que nos planteemos hasta 2023, porque esta nueva previsión del 5 bis permite prórrogas sucesivas, con lo cual quizás el año que viene estamos aquí sentados diciendo avalancha de concursos en 2023. Seguramente. ¿Y qué tipo de concursos? Porque no es el que si se presentarán más concursos se referenciarán más empresas, sino qué tipo de concursos vamos a ver. Y en eso, si me permitís, Cuatro Casas somos un ejemplo de cómo va evolucionando el derecho concursal. Como bien has dicho, yo soy abogada de derecho concursal, soy concursalista, pero ahora en Cuatro Casas hemos cambiado, por decirlo de alguna manera, nuestra denominación y somos el equipo de reestructuraciones e insolvencias. Es decir, vamos a modernizar ese derecho concursal de toda la vida. Y para eso estamos, pues precisamente como estáis viendo, el asesor, el banco y el ICO, que va a tener un papel fundamental. No solo en los convenios, no solo en las refinanciaciones que pasen por homologación, sino también en refinanciaciones estándar, que no acudan. Lo que comentábamos. Entonces, avalancha de concursos, refinanciaciones. Yo creo que, como decías, y te tomo la palabra, hay una cierta anestesia que se mantiene, pero como asesora, mi primera recomendación sería que la gente se busque un buen asesor, que las empresas se busquen un buen asesor, porque no me sirve esa anestesia. Porque los deberes como administrador se mantienen, ahí no ha habido ningún cambio, ¿vale? Y quizás ahora estamos a tiempo para que cuando haya que tomar esa decisión se tome, como bien decías, con los deberes cumplidos. Y esto es una cuestión que yo creo que eso que apuntas a las empresas hay que ir advirtiendo. Es fundamental y en el curso siempre lo decimos, es anticipación, anticipación, anticipación. A mí un poco el miedo que me da por lo que estoy viendo de ciertos clientes es como no tengo la obligación de presentar concurso, aquí sigo. Como están los ICOs, he pedido la extensión de la carencia y del plazo y tal, aquí sigo. Pero ¿estás haciendo algo? Lo que decías tú un poco. ¿Estás haciendo los deberes? ¿Estás viendo dónde eres más rentable, dónde no, y te vas quitando mochila? Pues no, porque también un poco la cultura empresarial española, y bueno, también lo que decía Esther, esa pyme, que en España es muy pyme, es muy pequeña más que mediana, pues no tienen esa cultura empresarial. Pues al final, si a ti te dicen, oye, pues no tienes que solicitar concurso porque no es obligatorio, pues yo no lo solicito. Oye, que te dan ICOs y que no de momento puedes pedir más plazo o más carencia, pues yo lo pido. Pero estás haciendo, todo vendrá luego. Tienes en cuenta que es financiación, ¿no? Lo que decíamos el otro día. Claro, que es más deuda, que no, claro, no es una ayuda a fondo perdido del Estado. Y ocurre con un COFIDES, con un SEPI. Nosotros en BDO somos asesores y yo personalmente lo he sido de COFIDES y de SEPI. Y lo que ocurre con los clientes es que ellos se creen que esto es para cubrir unas pérdidas. Si las cubres, tienes que repagarlo. Y es que el EBITDA que estabas o la rentabilidad que tenías pre-COVID, vale que la recuperes dentro de 3, 4 años y por eso pides todo este dinero, pero es que con esa misma rentabilidad vas a tener que pagar el doble de deuda. Y eso es sostenible. Y que sobre todo, y ahí os recojo el guante, de hacer pedagogía muchas veces con el empresario de que se busque un buen asesor. Porque es eso, es decir, oye, tú ahora mismo tienes unos EBITDAs que evidentemente no son, o una generación de caja que no es la de pre-COVID y está sufriendo. La pregunta es si después de todo eso tu modelo de negocio, es decir, el subyacente que hay ahí detrás, va a remontar a niveles pre-COVID, porque habrá negocios que lo hagan o a lo mejor lo hagan con más fuerza, pero otros... Aunque remonten. Eso es. Aunque remonten y sigan, tienes el doble de deuda. ¿Cuántas empresas han ido cogiendo préstamos con aval del ICO? Bueno, y que sobre todo... pongamos el escenario positivo, es que la puedan devolver. Pongamos que se ha financiado ese déficit de EBITDA o ese déficit de caja y se ha financiado a largo plazo y la compañía puede tener, esa empresa, esa pyme, puede tener retornos para devolverlo. Pero no son retornos gratuitos. ¿Qué quiere decir que no son gratuitos? Pues seguramente que van en detrimento de que esa compañía pueda hacer I+D o van en detrimento de que pueda hacer un CAPEX de crecimiento. Es decir, que al final es una factura que aunque la puedas pagar, y permitirme la expresión, algún pelo en la gatera se deja la compañía. Es decir, porque al final, o muchos, porque al final, entonces, lo de anticiparse, eso es muy bueno. Y eso lo quería enlazar con lo que os quería comentar antes, que es, seguramente en el ADN de ese empresario familiar cuesta mucho hacer pedagogía de, oye, con mucho esfuerzo ha comprado 4 inmuebles industriales y ahora a lo mejor hay que convencerle de que venda uno. Con mucho esfuerzo ha mantenido una plantilla de 50, 60, 70 trabajadores y ahora a lo mejor esa actividad post-COVID, pues ya no hay demanda para mantener esa carga laboral. Entonces, bueno, pues es un poco eso, anticiparse, porque a lo mejor lo que ahora puede subsanar
con una venta ordenada de algún activo, lo que puedes subsanar con la reestructuración de deuda, de tu estructura de costo, de lo que sea. A lo mejor con una solución un poco más leve te puedes garantizar la viabilidad en el medio plazo. Cosa que si empezamos a dilatar, empezamos a cronificar el déficit de caja, etcétera, 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 luego pues esa refinanciación es muy dura o directamente es, incluso en algunos casos, hasta inviable. Ahí creéis vosotros, y ya os mira a los bancos un poco. Bueno, todos sabemos que cuando vas a refinanciar, bueno, vas a hablar con un banco, ¿no? Siempre se miran 4 ratios, bueno, se mira el retrovisor, se mira su capacidad de generar caja, el famoso ratio de deuda financiera meta-evita, ¿no? En cuánta deuda tienes en relación a lo que puedes Estamos generar. usando mucho tópico, ¿eh? Así a grandes rasgos. ¿Cómo ves que vais a analizar eso? En ese ejemplo de empresario mediano, rentable pre-COVID, con mucho ICO, porque, oye, por si acaso me doblo mi deuda, estoy 3, 4 años hasta recuperar el EBITDA pre-COVID y en un escenario, seamos optimistas, entre comillas, vuelvo a niveles pre-COVID en 2022-23, pero con el doble de deuda. ¿Cómo afronta un banco ese ejemplo que yo me lo estoy encontrando mucho, ¿eh? Empresario sin problemas, viable, rentable, hasta el COVID, caída, doble de deuda, 3, 4 años de recuperación, ¿y ahora qué? Yo te diría, eso siempre es muy difícil. Al final, yo, por ejemplo, al equipo siempre le digo que decidir o sancionar o admitir un crédito con el espejo retrovisor es fácil, porque al final tienes unos históricos, tienes unas auditorías históricas, tienes una generación histórica que te permite un poco soportar tu decisión. Eso es más o menos confortable. Para bien o para mal, quiero decirte, esa información histórica te puede llevar o te puede conducir a decidir a favor de un crédito o a decidir en el sentido inverso. Pero en 2022-23 el retrovisor va a ser COVID. Sí, pero bueno. De COVID. Sí, pero quiero decirte, dijéramos que los estados financieros del 2022-2023 de retrovisor van a ser COVID, pero hombre, ya puedes tener una información a lo mejor, que es un informe de gestión, que a lo mejor no es una auditoría, pero que le puede dar cierta credibilidad. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo compañías con el espejo retrovisor de un impuesto de sociedades, una auditoría 2020 que es desastrosa, pero, por ejemplo, que hoy nos están anticipando la amortización de deuda. Es decir, por lo tanto, yo mi decisión no la puedo tomar solo en base a ese 2020, sino que ya estoy viendo que un 2021, pues a lo mejor la compañía empieza, lo que decía, ya empieza a coger velocidad de tracción. El tema está, como comentabas o como creo que me hacías la pregunta o creo que era tu duda que me trasladabas, es, bueno, tienes un 2020, un 2021 muy complicado, una compañía que hasta ahora funcionaba bien, ha tenido un 2020 y un 2021 muy complicado, ha habido que apalancarla en X para sufragar esos déficits de caja y ahora, ¿cómo estimas que ese crédito tiene cierta recuperabilidad 2023, 2024, 2025, pongamos? Con ese horizonte de tiempo. ¿Cómo estimas y qué rating le das a una empresa que tiene un ratio de deuda financiera neta el doble que hace 3, 4 años? Bueno, pues ¿cómo valoras eso? Ahí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es, uno, trabajando con cierto espejo retrovisor, ¿vale? Es decir, porque hay compañías que no es por la primera crisis que pasan, ¿eh? Es decir, hay compañías que a lo mejor vienen de haber aguantado, o ese empresario del que hablamos, o ese consejo, ese board de la compañía, igual ya afrontó con éxito una refinanciación en el 2009, 2010, 2011. Es decir, que a lo mejor hay compañías que a lo mejor tienes un track record de decir, bueno, son merecedoras de confianza porque ya me han demostrado en el pasado que una crisis dura la pueden soportar. Pero obviando ese componente quizá tan histórico, al final hacemos análisis de sensibilidad. Es decir, oye, pongamos que no va a recuperar en 2023 la actividad del año 2019 y que esa actividad tiene cierto rampa. Rampa que es el tiempo que tarda una compañía o un activo en volver de alguna manera a ser performing o dijéramos, o con un cierto grado de performing, es decir, que eso ya genera retornos. Pues estimando, dijéramos, cierta probabilidad de qué pasa si recupera el 25% de la caja, el 50% de la caja, el 75% de la caja o el 100% de la caja. Bueno, pues al final haces un análisis muy ácido. Oye, me pongo en el 2023, recuperando en el 2023 el 50%, en el 2024 el 50%, y solo hasta el 2025 el 75% de lo que hacía en 2019 me repaga. Bueno, claro, muy ácido. Pero claro, pero al final no deja de ser, de alguna manera, un análisis que haces predictivo, porque es imposible. ¿Avalado en qué? Adicionalmente, bueno, pues pensar en el sector.
Habrá sectores que rápidamente estamos visualizando que sí que tienen cierta recuperación o cierta velocidad de recuperación. Y lo estamos viendo, pues bueno, en la movilidad, lo estamos viendo en el turismo, lo estamos viendo en el consumo, es decir, al final también te apalancas en información sectorial. Y bueno, esa información sectorial y, dijéramos, una previsión que puedes hacer o que puedes estimar es lo que te lleva a conducir si ese crédito tiene grado de recuperabilidad alto o bajo. A partir de aquí, claro, no tenemos una ciencia exacta, ya nos encantaría poder decir, oye, mira, seguro que me va a pagar el crédito o seguro que me va a pagar el crédito en el 2025. Eso no lo tenemos. Y por lo que decías del rating, bueno, pues al final yo creo que todas las entidades financieras no estamos trabajando solo con esa fotografía, es decir, no solo estamos asignando un rating a las compañías con una foto fija de ese año, porque si hacemos foto fija del año 2020, a muchas de ellas, pues nos saldrían, todas serían high yield y todas serían triple C y todo sería un desastre, ¿no? Que sí que estamos de alguna manera ponderando otros aspectos a la asignación de ese rating y de alguna manera y al estudio de, bueno, del crédito o de esa ayuda que le hemos dado a la compañía para que nos la pueda repagar en los próximos años. Bien, y cuando tenemos compañías, y ahora ya lanzo, no sé quién la pregunta, con toda esta deuda ICO, y a mí me ha pasado que he visto clientes con deuda muy bajita, pongamos, si hablo de memoria, 3 millones y terminar en 12 con ICO, 10 millones de ICO y 2 que no lo eran. ¿Cómo abordamos esa propuesta de refinanciación o esa solución preconcursal? Y ahí también a lo mejor miro a Rosa, ¿no? De la ley concursal también nos permite hacer ciertas operaciones antes del concurso o ciertas refinanciaciones bajo el paraguas de la ley concursal. Cuando el ICO tiene un papel tan importante, ¿cómo relacionáis bancos con esos ICOs que tienen? Hay un código de buenas prácticas, todos lo conocéis, ¿no? Lo hemos hablado. ¿Cómo va a ser esa relación? Al final todos sabemos que una refinanciación es poner a mucha gente, yo siempre digo lo mismo, refinanciar es un partido de equipo en el que todos perdemos y tenemos que intentar perder todo lo mínimo posible. Pierde la empresa, pierde el financiador, pierden los asesores cuando cuesta más. Son sacrificios que hay que hacer, pero el ICO no puede hacer ciertos sacrificios. También ahora podemos hablar del tema de las transferencias y de los tramos que salieron para transferencias en lenguaje coloquial, para los que estén más acreditados, son las quitas, que aquí me van a matar por haber dicho esta palabra. Pero bueno, las quitas en el lenguaje financiero normal son las transferencias del ICO, salió un tramo para esto. Hay muchas refinanciaciones que van a tener que ir con quita. El ejemplo que os ponía antes, una empresa rentable con un EBITDA positivo, 2-3 veces de la financiación neta EBITDA, con unos ratios de endeudamiento muy razonables. Esa es refinancia fácil. No, pre-COVID, que durante el COVID ha doblado su deuda, pero no ha doblado su deuda para hacer CAPES, ha doblado su deuda para pasar la travesía del desierto de estos 2-3 años, vuelve a su misma rentabilidad de antes, pero con el doble de deuda, entonces ya no tiene 3 veces EBITDA, ya tiene 6. Ahí pues habrá que hablar de plazo, no sé si de quitas, si hacer bullet, o sea, se tendrán que plantear diversas estructuras que no sé, y ahí ya pues Esther o Javier, que estás en el público, o David, que tenéis que hablar con el ICO para las buenas prácticas, ¿cómo se van a abordar este tipo de soluciones? Porque, como yo digo, las refinanciaciones al final todos tenemos que hacer sacrificio y se suele pedir que lo hagan todos. Todos los bancos, todos los financiadores, uno nunca quiere hacer algo si no lo hace el otro. Y no sé, la pregunta. La pregunta tiene su miga y la verdad es que estaría muy bien que pusiéramos la solución aquí sobre la mesa, ¿no? Porque se ha planteado ya, ¿no, David? En varias refinanciaciones no vamos a acosar a la pobre Esther, porque es una cuestión que yo creo que todavía está el ICO dándole vueltas, ¿no? Porque, bueno, el Real Decreto de 5/2021 puso un poquito de luz a esto que decías, ¿no? O todos a una o no vamos. Exacto. Y el ICO ahí, la verdad es que por primera vez, ¿no? Un poco el crédito público, si me lo permitís, tuvo el atrevimiento de quitarse uno de sus privilegios, que es el régimen de cobranza, ¿no? Y ahí el ICO dijo, mira, a pecho descubierto, soy pasivo financiero a efectos de refinanciaciones. Convenio, pues oye, más de lo mismo. Lo que pasa es que es cierto que el paso siguiente, que es
oye, ¿qué ocurre en determinadas negociaciones, ¿no? Si, por ejemplo, las entidades no han firmado ese convenio de buenas prácticas, pues todavía a día de hoy no tenemos solución. Eso no significa que no la vayamos a tener cuando vaya a ser necesario, porque como sabes, y como bien has explicado, del mismo modo que se ha extendido la moratoria, se han extendido las carencias del ICO que estaban apremiando ya muchísimas empresas, ¿no? Pero en esa línea de anticipar precisamente para negociar mejor, ¿no? Porque tú cuando estás atacado y cuando ya no tienes tiempo, ni tú refinancias bien, ni el otro te quiere refinanciar bien, ni puede venir un fondo a ayudarte, ¿no? Por eso la anticipación, tiempo, ¿no? también los procesos para abordar una Pero buena esa negociación. anticipación necesita de algo muy claro y es unas reglas del juego. Y a día de hoy, en determinados aspectos todavía no las tenemos. Obviamente, si me dices, ¿tú qué harías? Pues lógicamente yo lo que haría es aplicar la ley concursal tal cual está ahora y aplicarle al ICO lo mismo que se aplican a los avales de otra tipología, ¿vale? Y es, oye, tú no te adhieras y ya te arrastrará la propia norma, ¿no? Porque, oye, tanto por convenio como por acuerdo de refinanciación, si se alcanzan unas determinadas mayorías, lógicamente se debería poder arrastrar no solo al acreedor, sino que el aval, que es la garantía que tiene concedida esa entidad, que no se ha visto, que se ha visto compelida, ¿no? A pasar por el aro, por decirlo de alguna manera, como consecuencia de la aplicación de una norma legal, no por voluntad propia, pues que tampoco pierda esa garantía, ¿no? Ojalá podamos llegar a ese entendimiento porque, como decía David, de esta manera estaríamos todos en las mismas condiciones encima de la frente a la mesa, ¿no? Pero bueno, estamos, yo creo, todos trabajando hacia esa unificación de voluntades, ¿no? Porque realmente, pues bueno, el Gobierno ha denominado este último Real Decreto como medidas de ayuda a la recuperación económica o de apoyo a la recuperación económica, pero hay mucho por hacer. Las micropymes o les pones un procedimiento que realmente sea real o no van a avanzar. Los procedimientos de refinanciación, que ahora en vez de acuerdos de refinanciación se van a llamar planes de reestructuración, o se lo explicamos a los jueces cómo funcionan o vamos a tener un tema ahí complicado. Los expertos en reestructuraciones que van a ser fundamentales en todos estos procesos. Lo mismo, ¿no? ¿Quién va a poder ser experto en reestructuraciones? Pues yo creo que vamos a ir viendo, y yo creo que aquí todos los que estamos tenemos que ir poniendo nuestro granito de arena, cómo se va creando este derecho de reestructuraciones. ¿En ese sentido, Esther? Sí, desde ICO, si no semanalmente, mensualmente o bueno, casi todos los días, tenemos reuniones con las entidades. Hay 109 entidades que han formalizado líneas de avales ICO y tenemos una comunicación muy fluida. ¿Qué pasa con estas líneas? Que tienen un marco muy definido. Entonces, claro, es una normativa europea que tenemos que aterrizar a estas líneas y a estas ayudas. Si esa normativa no se cumple, las ayudas se pierden. Entonces, estoy de acuerdo con lo que han dicho Rosa y David, que sería mucho mejor un marco más amplio, pero es que ahora mismo es lo que es. Entonces, efectivamente, tenemos que avanzar en intentar solucionar lo que todavía no está definido. Pero ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos definido? Si nos vamos a una refinanciación, tenemos que ir al Código de Buenas Prácticas e ir a esas mayorías. Si hay alguna de las entidades que están dentro del sindicato y no están adheridas al Código de Buenas Prácticas, ¿qué tendrían que hacer? Pues irse a ley, si no se adhieren, irse a ley concursal, un 583 antiguo 5 bis o presentar el concurso. Esas son las soluciones que hay. Y es que poco más dentro del marco que tenemos ahora definido. Javier estaba levantando un poco la mano. Yo, por recoger un poco el guante que nos ha lanzado Rosa. Bueno, a ver, en ICO, sabéis, el ICO es el gestor del aval, pero el aval es el Estado. Sí. ¿Vale? Entonces, el ICO como tal no puede fijar las reglas, sino hacer que se cumplan las que nos indican. Hay una cosa muy importante que habéis dicho, lo ha empezado a decir yo creo, David, con el tema de la anticipación. Hemos hablado también, ha dicho Esther, el tramo del segmento de empresas que tenemos en las líneas ICO, que no es otro más que el tejido empresarial que tenemos, sí, ¿no? 95% pymes. De pymes y se acabó. Entonces, aquí hay que ir un poquito a lo que decía David de la anticipación, que no es solo para las empresas. Está claro, una gran empresa con más músculo financiero tendrá mayor capacidad de negociación y tal, pero lo que estamos viendo en ICO también es que estamos esperando, como siempre, un mal endémico de este país, ¿no? Estamos esperando todos hasta
hasta el último día, minuto. pero el último día, por cierto, hoy era el último día de la solicitud de extensiones de plazo del Código de Buenas Prácticas, de las medidas de solvencia y tal. Tenemos la mayoría de operaciones que teníamos firmadas hasta que salió el Real Decreto anterior de extensiones de plazo, que fue el 34/2020, ahí la mitad de las operaciones que se podían acoger a estas extensiones de plazo ya lo hicieron. Ampliaron en su mayoría las carencias, el plazo de las operaciones y tal. En este que hemos visto, en el Código de Buenas Prácticas, en el 521, hasta hace 2 semanas no ha empezado a haber volumen ni siquiera de extensiones de plazo. O sea, no estoy hablando de conversión en préstamos participativos, que a algunos les sonará, sino directamente y hasta transferencias. Es que estando las operaciones en periodo de carencia, No, pues es muy fuerte que alguien vaya a solicitar una transferencia a la entidad de crédito que lo que va a hacer es bajar su rentabilidad. Entonces, si todavía no me estás pagando o no tienes por qué pagarme, ¿por qué te voy a aplicar esta transferencia, ¿no? Entonces, estas 2 últimas semanas ha venido el aluvión. Afortunadamente, bueno, tenemos todavía gente trabajando para tratar las últimas que están entrando y tal, y afortunadamente tenemos como ese balón de oxígeno de 6 meses más que nos ha dado el Real Decreto 2720, ¿no? Pues a lo mejor lo que tienen que hacer las empresas, es lo que decía David, no esperemos al último momento, no hagamos la patada para adelante, que no deja de ser en muchos casos esta extensión de plazo, sino que mirémonos por dentro y asumamos que a lo mejor lo que tenemos que hacer no es simplemente prorrogar nuestra deuda. No, oye, vamos a ver dónde puedo mejorar yo a nivel de empresa, ¿no? Porque si no el mismo problema lo acabaremos teniendo dentro de a reestructurarse, sí. Bueno, al hilo de esto también, como estoy totalmente de acuerdo, y otra de las cosas que quizás deberíamos ver, y aprovechando la ley que se supone que la que nos vamos a enfrentar en breve, veamos qué podemos vender, veamos cómo podemos reducir y cómo podemos dividir, ¿no? esos negocios y sacar, en el fondo la ley concursal lo que busca es la viabilidad del negocio, no de la empresa, del negocio. Entonces, oye, lo que tú dices, ¿no? Radiografíate tú también empresa, ¿no? Muchísimas veces, y utiliza estos mecanismos preconcursales o dentro del concurso para salvar aquello que tiene viabilidad y, oye, bueno. Ya, pero el concurso, Rosa, yo creo que aquí seguimos con la misma carquinela que, oye, ya me duele, sigue teniendo un estigma a nivel empresarial, que todavía los empresarios, yo creo que es un problema de empresarios, de ley, de comunicación, de formación. O sea, en otros países el Chapter 11 está fenomenal visto y son mecanismos realmente preconcursales o un pre-pack en UK, funciona de maravilla, es rápido y soluciona. Aquí en España, y no sé lo que opináis el resto, pero todavía hablar de concursos, yo se lo digo a muchos clientes, plantéate un concurso, coge lo bueno, encapsúlalo, sálvalo y oye, lo otro, pues lo que se pueda, pues si es que no se puede estar en misa y replicando, ¿verdad? Es que es un refrán muy... Sí. Y les cuesta todavía mucho y hay un estigma a nivel, diría ya cultural, o sea, no es otra cosa, sino que la palabra concurso, si la cambiaran y en vez de llamar a una cosa quita, se llama transferencia, pues suena de otra manera, ¿no? Pues lo mismo con el concurso, no sé. Aquí es muy importante que todos hagamos una labor pedagógica, ¿vale? Porque es lo que te decía al principio, la moratoria no exime de responsabilidades. Con lo cual, si en algún momento tienes que acabar presentando el concurso, puede ser que te estés cavando, y perdonadme la expresión, tu propia tumba, porque el estigma te puede más que el realismo, ¿no? Y sí que es cierto, y no puedo negarte, ¿no? que efectivamente la situación de los procedimientos concursales de los tribunales es complicada, pero yo siempre intento ser optimista, ¿vale? Hay que ser optimista porque si no apaga y vámonos, ¿no? Cada vez más, no solo Barcelona está haciendo ventas de media productiva, porque nos llenamos la boca con el PIPAC, con sí, cómo se hace en Barcelona, cómo se hace en Madrid y el típico pique de derbi. Pero esto ya lo teníamos en la ley concursal antes, el 191 ya estaba. Entonces, trabajemos para que se aplique de verdad. ¿Que no se está haciendo en todos lados? Efectivamente. Pero bueno, entre todos, pues esa labor pedagógica y los tribunales efectivamente tienen que ponerse las pilas. Hoy salía, he visto una resolución en el BOE que decía que se iban a incrementar los tribunales, no solo mercantiles, sino civiles, etcétera, etcétera. Necesitamos más pulmón para que solucionen estos problemas. Y efectivamente el concurso, y lamentablemente como concursalistas, pues cada vez lo vamos a ver más, va a servir
para mantener la viabilidad de los negocios que lo tengan, pero para, lamentablemente, limpiar otras cuestiones que no han funcionado. Y quizás esto es lo que necesitamos en este país. Puede ser. Puede ser. Vamos a ver, sí. Yo entiendo que al final, si te estudias la ley concursal, las soluciones preconcursales tienen todo el sentido del mundo. El tema es que luego, pues yo desde luego desde BDO como asesora de empresas, que me vienen unas muy bien para buscar financiación y otras incluso pues eso, para refinanciar, pero en cuanto ves que no puedes, tienes que ir a, oye, ¿qué alternativa? Entra por el tema concursal y se asustan, se vienen asustando. Es decir, hay mucha, no quiero llamar, bueno, desconocimiento. Hay mucho desconocimiento, el tema de la directiva también, el tema de, pues, Nico en un concurso, cómo lo hace, con quién hablo, es que voy a decir que solicito un concurso y ya un banco me corta las líneas de crédito. Pero, O de circulante. ¿No creéis que el concurso, y lo lanzo como reflexión, aquí en España está muy estigmatizado porque al final, históricamente, el 99,9% de esos concursos han acabado en liquidación absoluta? Yo creo que las compañías en otras jurisdicciones, caso de Chapter 11, yo creo que llegan a esa situación de otra manera, anticipándose. Es decir, yo creo que la estigmatización viene por el hecho de que el grueso de compañías históricamente que han acabado en esa situación han acabado en liquidación. Entonces, al final, yo creo que ese empresario lo que rápidamente percibe es se acabó todo. Yo creo que... Pero, y los bancos también, y te lanzo la pregunta directa, que luego me riñas para hacerlo así. Nos está pisando, David. Sí, pero bueno, estamos aquí estoy saliendo del guión. Bueno, quiero decir, bancariamente... Porque internamente eso cambia ya de interlocutor. Correcto. O sea, si yo estoy hablando contigo para plantear la refinanciación de una empresa, si me dice Rosa, oye, pues para cubrir la responsabilidad del empresario, ¿por qué no te planteas solicitar de COVID? Venga, Rosa, te hago caso. ¿Y tú qué me dirías? Bueno, nosotros como entidad financiera, y creo que el grueso de los bancos, sí que es cierto que en el momento que hay una situación de este tipo, muchas veces hay cambio de interlocución. Es decir, nosotros ya le damos un tratamiento a esa compañía, ese crédito, de otra manera. También hay que pensar, y esto no es de alguna manera por tirar balones fuera, pero como sector, como industria, también estamos muy condicionados por un regulador. Es decir, al final tenemos un regulador que de alguna manera nos marca unas líneas de juego donde más o menos todos tenemos que participar en base a esas reglas de juego. Pues a partir de aquí tenemos una regulación que es bastante estricta, bastante... ¿Refieres al tema de provisiones? Efectivamente, eso es. Fundamentalmente eso, pero no solo a eso. A reclasificación de créditos, etc. Pues, de alguna manera estamos muy condicionados por esa regulación a la hora de darle un tratamiento a esa compañía y a la deuda de esa compañía. Entonces, bueno, de alguna manera tenemos que conjugar, dijéramos, limitaciones de carácter regulatorio con intentar garantizar, porque al final, no lo olvidemos, cuando decimos, no, es que el banco me cierra las líneas. Bueno, bien no es así, bien no es así. Hay casos para todo. De hecho, yo siempre pongo como ejemplo que aprendimos muchísimo en la crisis financiera 2008, 2012, 2013, donde vimos que al final, si a una compañía al primer problema que tiene cierras, seguramente ya la comprometes para todo, y muchas veces cuando tienes deuda de corto y deuda de largo, al final el problema no es que tú le cierres las líneas de financiación, sino que tienes un largo plazo ahí que no vas a recobrar bajo ningún concepto. Entonces, digamos que, bueno, la primera reacción que tenemos, pues como es lógico, no es de agrado. No es de agrado porque además, bueno, pues perdemos cierto control de interlocución, porque alguna vez entra un administrador concursal, porque dijéramos el management con el que antes tenía cierto poder de decisión ya no lo tiene. Es decir, entran varias cosas a la hora de jugar, si me permitís la expresión, esa partida. Pero sí que, de alguna manera, el primer objetivo que buscamos como entidad financiera, esté el crédito en un sitio o esté en otro, o la compañía esté en un sitio o esté en otro, es garantizar o ayudar a garantizar la viabilidad de ese negocio. Porque si no lo hacemos así, sí que sabemos que la probabilidad de recuperabilidad de ese crédito baja muy, muy notablemente. Entonces, bueno, dijéramos que esa es la primera reacción que solemos tener. A partir de aquí, luego la realidad te pone donde te pone. Y hay veces que, bueno, pues te das cuenta que, bueno, pues la recuperabilidad de ese crédito no es la que esperabas, no te pones de acuerdo con la compañía, muchas veces no te pones de acuerdo con otras entidades financieras, porque no es lo mismo tener 80% de deuda de esa compañía que tener un 5%, porque eso nos ha pasado
muchas veces cuando hemos ido a refinanciar o cuando hemos ido a aplicar una solución a una empresa, que no todo el mundo tiene la misma actitud, porque no todo el mundo está expuesto, no todo el mundo tiene la deuda con las mismas garantías, que hay veces que te encuentras entidades financieras que tienen garantías hipotecarias y entidades financieras que no, es decir, que al final ahí sí que entra, dijéramos, varios factores en esa ecuación, por así decirlo, cuando vas a intentar refinanciar o dar una solución a la compañía, que hay que tener en cuenta. Entonces, ya son procesos muy complejos. Por eso yo ponía énfasis en anticiparnos. Es decir, al final, lo de que el empresario, que el management se haga una introspección y se haga un análisis frío de su negocio realmente, ese subyacente que hay ahí, qué genera y qué no, qué puede repagar y qué no, y de que aquello que estima que no puede repagar, por lo menos con la generación normal de la compañía, vaya buscando alternativas de desinvertir activos, etc., 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 es la mejor solución. Entendemos que es la mejor solución. Luego habrá casos que no se podrá dar y lamentablemente habrá compañías que acaben en concurso, acaben en liquidación, porque esto al final es actividad económica que viene ya 20 siglos pasando y yo creo que no inventaremos nada para que los negocios de aquí a otros 20 siglos todos funcionen bien. Seguirá pasando esto. Y es un poco, digamos, la situación en la que nos movemos. Es decir, bueno, el intentar anticiparnos a ese problema y en el momento que no hay mayor capacidad, pues el intentar colaborar, aunque sea dentro de un concurso. Y en esas decisiones, cuando se plantea una refinanciación, que es un concurso, ¿nos podéis explicar a la audiencia, Esther y David, cómo funciona esa relación entre banco y ICO? Bueno, yo diría que todavía no estamos... ¿O cómo creéis, perdón, cómo creéis que va a funcionar? ¿O cómo creéis que debería ser? También estamos aquí, ¿no? Para Yo creo que ahí están colaborando mucho los administradores concursales, porque vuelvo a lo mismo, es que estamos encorsetados en una normativa de avales y si nos salimos de ahí se pierde el aval. Entonces, reglas básicas, no se admiten quitas y hay unos plazos máximos para los cuales el marco temporal dice que tú puedes dar ese aval. 8 años o 10 en función del importe de la financiación. Si eso lo aplicamos a un concurso, está claro que el convenio no puede recoger quitas, porque si votas que sí, una entidad que tiene una deuda avalada pierde el aval y no te puedes pasar la espera de determinados años, desde el momento de la formalización hasta que vencería ese convenio. Entonces, en ese caso, lo que están haciendo los administradores concursales, que están colaborando mucho con las entidades, es adaptar los convenios a esas circunstancias para intentar dar viabilidad a la empresa, porque si hemos montado toda esta línea de 1.100.000 operaciones para salvaguardar el tejido empresarial con esta crisis, pues que no acaben en concurso y se vayan, digamos, a garete las empresas. Eso es lo que estamos nosotros observando desde ICO como gestor del aval, porque nosotros no podemos meternos a gestionar nada. O sea, a gestionar quiero decir, porque al final la deuda o es del ministerio o es de la entidad financiera, porque según indica el acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de mayo, existe una subrogación. Entonces, lo que se ha querido hacer es separar las dos partes de la deuda. Si el préstamo era de 100 y había un 20% que no estaba avalado y el otro 80% que estaba avalado, lo que se hace es que la entidad puede votar por ese 20% lo que ella considere, si es que la empresa la ve viable, y votar que sí a una quita, pero por ese otro 80% no va a poder. La entidad no va a poder votar si hay una quita, salvo que cuente con la autorización de la agencia tributaria, porque es una deuda pública, cuenta como déficit y todo eso está regulado, aparte de la normativa de avales, pues en los reales decretos ley que han salido y en el último acuerdo de Consejo de Ministros del 13 de mayo. Teniendo en cuenta todas estas reglas, pues está intentando orientar a que las empresas salgan, sean viables y que puedan salir los convenios adelante. Pero hay que tener en cuenta esas reglas de juego. Sí, que son estrictas y son las que son, y que, bueno, entendemos siempre que puede haber excepciones. Pero Rosa, tú en tu experiencia, convenios tampoco hay tantos, o sea, los hay, pero no es una figura, digamos, que le veamos todos los días. Y yo al menos los que he visto, cuando estaba más del lado de la reestructuración y menos de la deuda, siempre eran en términos de quitas y esperas.
¿Cómo ves ahora mismo? ¿Cómo consideras que puede afectar esto al convenio? Al final, el convenio, para los que no estéis tan familiarizados con la nomenclatura, el convenio es como el acuerdo de refinanciación dentro del concurso, ¿no? Ya una vez, ¿no? Por simplificar. Sí, de hecho, eso es lo que debería ser. Y una de las peticiones de los que hemos estado revisando el anteproyecto es que precisamente se permita eso. Porque el anteproyecto de reforma de la ley concursal, de nuevo, como ya pasó en 2014, da más facilidades o más probabilidades, más posibilidades de refinanciar o de negociar previo al concurso que dentro del concurso. Ahí es una de las cosas que los que estamos metidos en el tema y que formulamos en su momento en el mes de agosto, maravilloso mes de agosto este año también, alegaciones al anteproyecto, pusimos de manifiesto, ¿no? Que no puede ser que des un régimen mejor o des más posibilidades de negociación previo al concurso que en sede de concurso. Bueno, se supone que en concurso tienes que proteger el bueno, objetivo. En ambas situaciones, es decir, oye, yo sigo con el mantra anticipación, ¿vale? Con lo cual, todos aquellos concursos que no tengamos que presentar, muchísimo mejor, ¿no? Porque seguramente estamos salvando más valor antes del concurso que dentro del concurso, ¿no? Por eso precisamente nos interesa tanto el tema del PRIPAC y las ventas de unidades productivas en la primera fase, porque mantenemos valor. Pero claro, dame instrumentos, ¿no? ¿Y en sede concursal es factible o posible que proliferen los convenios cuando hay gran parte de deuda con aval del Estado y que por tanto no se puedan plantear en términos de quita y largas esperas? Es complicado, muy complicado. Por eso, pues lo que estamos diciendo, ¿no? La evolución de lo que se le permita, de lo que se le permita al Estado, es decir, como bien estamos diciendo, aquí hay unas reglas del juego y o desde arriba, ¿no? Por decirlo de alguna manera, les dan instrucciones para poder hacerlo o realmente esto es lo que tenemos, ¿no? Sí, porque a las entidades lo de perder el aval del Estado me parece que va a estar complicado, ¿no? El planteamiento interno. Nos intentaremos resistir. Con el gato panza arriba, evidentemente. Dime, Javier, ¿qué opinas? No, yo quería hacer una apuntada. Está claro a día de hoy, pues mira, se pusieron sobre la mesa 140.000 millones en avales, llevamos una cantidad muy importante de ellos. Es ¿Cuánto verdad lleváis? ¿Cómo? ¿Cuánto lleváis? ¿Verdad? No se puede decir. Bueno, sí, porque se publican los informes además en la web del ICO, los 100.000 millones. No me da. Y es verdad que casi todas las empresas tienen mucha deuda ICO, pero no solo tienen deuda ICO. Y la deuda ICO, no nos olvidemos que es reciente, o sea, que se ha firmado con unas condiciones, se ha trasladado por parte de las entidades la ventaja de este aval, o sea, las condiciones de las operaciones del ICO no son probablemente las que le esté apretando, las que esté haciendo que le apriete el zapato a las empresas, ¿no? Y ahí nos vamos a la anticipación y a la reestructuración, a lo mejor, de las otras operaciones que sí me están haciendo daño. Ahí el ICO lo único que pide a las entidades de crédito, y por cierto, lo hablamos David, bueno, lo hablamos antes entre nosotros y tal, la colaboración público-privada ha sido importantísima. Hombre. Y la corresponsabilidad por parte de todos los actores, o sea, que estas entidades que están operando con nosotros han sabido trasladar esta ventaja del aval en costes de la operación, ampliando plazos, manteniendo líneas de circulante, etc. Entonces, lo que quería decir, las empresas al final están reestructurando todas las operaciones que eran previas también a las líneas ICO. Lógicamente quieres meter todo en el paquete y tal, pero acabas de firmar, tienes el código de buenas prácticas, puedes renegociar esta deuda avalada y la no avalada, el único requisito que pone el Estado en este caso es que si tú tomas nuevas garantías o que las garantías que tomes para estas operaciones no perjudiquen las que tenías en las operaciones avaladas. Tiene todo el sentido del mundo, estarías perjudicando al Estado. Y hablábamos también, David, a ver que se me ha ido ahora el santo al cielo. Otra de las cosas que se pide, aplicamos códigos, o sea, el código de buenas prácticas, una renegociación de la deuda. ¿Y qué es lo que se pide por parte del Estado? Que el esfuerzo no recaiga únicamente en el Estado, es decir, que la deuda no avalada, o sea, que si tú vas a hacer un bullet en una operación avalada, hazlo también en la deuda no avalada, ¿no? Para no asegurarte. Yo creo que hasta ahora, salvo los casos que ya estamos viendo algunos que entran a concurso, para los otros sí puede haber anticipación todavía y no existe un impedimento como tal, a menos que sean los casos que decía Rosa, de que hay actores en esta renegociación que sí tienen
una operación avalada, pero no han firmado el código de buenas prácticas. Ahí, pues me parece que lo decía antes Esther, pues no nos quedaría otra más que tirar de los temas legales y, oye, pues arrastres y fuera. Exacto. Pero por lo demás, a día de hoy, yo creo que casi todas las empresas pueden. Que la opción legal, como bien dices, yo creo que es buena. Es decir, si tenemos un precepto en la ley concursal, tanto en sede de convenio, sí, como en sede de refinanciación, pues cuanto Sí, menos pero- hay un precepto legal. Sí, pero cuidado porque entraría en juego lo que decía Esther también de la normativa. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que, como decías, ¿no? Las reglas del juego a día de hoy son las que son. De hecho, hemos ido, para que todos tengamos las mismas reglas del juego, lo que tú decías antes, que el apunte me ha parecido genial, que ICO, el Ministerio, no ha dicho mi deuda privilegiada. No. Exacto. O sea, Que es si lo que ocurre todos con el vamos- resto Eso de préstamos Hacienda, públicos. Como Seguridad sabéis, Social. los préstamos públicos siempre tienen súper privilegio respecto al resto. En un concurso, los primeros que cobrarían siempre tienen mucha más garantía, no se pueden tocar. Y me ha ocurrido toda la vida en las refinanciaciones que no, que esto es agencia tributaria, no que esto está, se trata aparte. Y ha sido un gesto, y entendemos todo, enorme por parte de las instituciones el igualar Lo que se condiciones. recobre, igual para todo el mundo. No queríamos el privilegio. Entonces, lo que dice Javier, al final tenemos que hacer todos el esfuerzo. ¿Creéis que nos encontraremos en procesos de varias refinanciaciones a la vez en un mismo caso? O sea, es decir, acreedor con avalico, acreedor sin avalico y dos procesos. ¿O cómo lo veis? ¿Cómo lo visualizáis, ¿no? En la práctica, en la cometer un... Yo, Ana, quiero pensar que no. Es decir, yo quiero pensar que no. Todos. Exacto, yo quiero pensar que no. Al final, quiero decirte, todos en un proceso de refinanciación, todos buscamos, intentar tener una solución homogénea. Es decir, históricamente hemos utilizado fórmulas como una sindicación, como un acuerdo de refinanciación, como un club deal, algo parecido. Es decir, un poco homogeneizar condiciones y que todo el mundo lo tengamos, dijéramos, en el mismo carro, subido al mismo carro, en las mismas condiciones, más o menos en los mismos plazos. O sea, yo no visualizo una refinanciación diferente para deuda ICO y para no deuda ICO. Me cuesta visualizarlo. Quiero pensar que a lo mejor pues en algún caso concreto pues siempre hay como... Yo tengo un responsable que dice que siempre hay un elefante verde en algún sitio, ¿no? O sea, un elefante verde habrá. Pero por lo general yo creo que yo visualizo escenarios donde, pues lo que comentábamos, que esa colaboración público-privada funcione y vayamos todos a una y demos una solución, no sé si paquetizada, ¿no? Pero una solución homogénea para todos los intervinientes, que en este caso pues está la base del Estado, la base del ICO y la banca. Y otro tipo de acreedores, que estamos hablando de la banca y estamos hablando de Bueno, que también entrará... Eso es. Realmente esa solución de dos refinanciaciones conviviendo o es por unanimidad o no funciona en fase, ni en convenio ni en fase de refinanciación, porque si no, uno de los dos que se considere peor tratado te puede lograr un sacrificio desproporcionado si le extiendes los efectos y la refinanciación no chuta. En función también de los tickets, ¿no? Tendremos que ir viendo de... Tendrás que ver que haya paridad, si no ya es lógicamente complicado que funcione. Fenomenal. Y por ir terminando, porque son las 8, ¿qué le aconsejaríais a un empresario? Ahora mismo, por cerrar, en términos que vea que la recuperación no está siendo la esperada, que por mucha medida que haya y hay extensiones de plazo y ampliaciones, todavía esté en su ramp up, ¿vale? Porque, oye, ya yo también me voy a los que todavía se puedan salvar, ¿no? Yo creo que hay mucho muerto viviente ahora mismo, la anestesia, que antes te lanzaba ahí el testigo, la anestesia del ICO con el aval del Estado, ahí sigue y seguirá, y hay otros pues, muchos que no han hecho deberes, ni lo van a hacer, y eso será una selección natural, ¿no? Pero estos empresarios que todavía están en ese ramp up de la recuperación, ¿qué les aconsejarías ahora desde el punto de vista de una entidad financiera? Joana, me vas a permitir que me repita, ¿eh? Sí. Pero anticipación. Es decir, que al final que hagan, yo creo, un ejercicio honesto, porque muchas veces cuando nos reunimos con compañías, y lo hemos hecho, lo hemos estado haciendo durante mucho rato en esta sala, hablamos de balance, de deuda, de balance, pero hay veces que se nos olvida que eso se paga con lo que genera una cuenta de resultados. Es decir, que está muy bien reestructurar la deuda, está muy bien hacer un formato bullet para que no pague capital hasta el final, todo eso está muy bien. Pero al final, como no tengas una cuenta de resultados detrás, Bueno, que generes caja. Que genere caja, ya puedes hacer milagros con ese activo y con ese pasivo que no llegas a ningún sitio.
Entonces, yo ese empresario te diría, haz un ejercicio sensato y prudente de lo que tu negocio post-COVID, COVID y post-COVID puede generar. Y una vez llegues a una conclusión, fruto de tu experiencia, fruto de tu estudio de mercado, fruto de tu consejo, de tu board, de tu equipo asesor, de quien sea, que la compañía va a generar unos flujos determinados, a partir de ahí adapta la deuda, adapta los plazos de la deuda, adapta tu calendario de amortización y mira a ver qué puedes pagar y qué no puedes pagar. Lo que siempre hemos dicho de deuda sostenible y no sostenible. ¿Vale? La sostenible la tenemos clara, la vamos a pagar con los flujos de caja ordinarios de una compañía, y la no sostenible, pues aquí habrá que ir a fórmulas. Y habrá que ir a fórmulas que a lo mejor será la venta de algún activo no core, por ejemplo. O será, pues ¿por qué no? Que muchas veces cuesta, a lo mejor tienes que hacer una ampliación de capital. Oye, y a lo mejor te va a tocar rascarte el bolsillo, porque hemos estado un par o tres de años con déficits de EBITDA, la banca ha apoyado, seguramente los proveedores han dilatado periodos de pago, etc, 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 pues a lo mejor también le toca al empresario decir, oye, pues hasta ahora te le está llevando dividendo, pues a lo mejor ahora te toca poner algo. No lo sé, es decir, pero que haga ese diagnóstico real de la compañía. O sea, que se anticipe y que haga el diagnóstico real y que de alguna manera se dibuje un horizonte temporal de generación y adapte esa deuda a esa generación y que sea realista a esa generación. Luego, a partir de aquí, hay mecanismos que ¿qué pasa si genera más? Bueno, pues como sabéis algunos, los que vengáis del mundo del corporate, pues hay mecanismos de cash sweep, es decir, oye, hay deuda que fijamos que se repague tanto, pero que si la compañía genera más de lo que estaba establecido o de lo que se había supuesto, se drena caja para repagar anticipadamente la deuda. Bueno, eso al final son mecanismos de tipo contractual, pero no quiero descentrar un poco lo que quería decir. O sea, que se anticipe y que adapte a lo que él estima la deuda. Y vamos a ver si toda la deuda es repagable con la generación ordinaria o no. Y la que no sea repagable con la generación ordinaria, o la que se estime que no se puede repagar con la generación ordinaria, que se busquen fórmulas. Ampliación de capital, una venta de activos no core, fórmula similar. Vamos, nota. Yo es que, ¿Tú qué dirías desde tu posición? como él se centra más en, digamos, gran empresa, y yo llevo 10 años también tratando con, pues mira, un ejemplo, un pastor, un autónomo que no sabe hacer todo La que lo no que ha entiende la dicho. mitad de las palabras sin que soltamos. Es que de verdad hemos hablado y que se oían las ovejas, el cencerro por detrás, que aunque suene a risa, pero es que mucho del tejido que tenemos aquí es el autónomo que se dedica a eso. Entonces, esa gente no sabe, no tiene en la cabeza eso. Entonces, lo que decía antes Rosa, tienes que buscarte a alguien que te diga cuáles son las medidas que podrías adoptar en base a toda esta normativa de avales que se ha generado, y si realmente necesitas tomar algún tipo de solución, lo de siempre, anticipación, tómala ya en el corto plazo. Como decía Javier, somos de presentar la declaración de la renta el día antes. No, hazlo ya, porque se te va a ir. A menos que te salga de volver. Y eso es. Se va a devolver, parece ahí el primero. Pero ahí, si me permites, incluso me vale el ejemplo del pastor de ovejas. O sea, ese pastor de ovejas hay que decirle, ¿usted cuánto debe? 250.000 euros, muy bien. ¿Usted el año que mejor le han ido sus ovejas, cuánto le ha dejado esto en leche o en lana o en carne o en lo que sea? 50.000, ¿vale? El mejor. El mejor, ¿eh? O sea, que en 5 años, usted nos lo ve en 5 años, haga esto, muy bien. ¿Y ahora cuánto cree que le va a dar esto? Hostia, es que el precio de la carne, es que me dijo la cooperativa de no sé qué, tal. En el mejor de los casos, 25.000. Hostia, pues ya necesitas 10. Pues vas a estar 10 años pagando. O sea, pero 10 años pagando es que el quinto año tengo que cambiar el tractor, el sexto, pues eso ya no lo puedo pagar. Por lo menos en 10 años, aquí quiero decirte que todo es muy sofisticado, pero que al final se reduce a explicarle a ese empresario, y me da igual que tenga un rebaño de ovejas y que tenga una compañía que exporta a 50 países, es ¿cuánto vas a generar, fulanito? ¿Cuánto vas a generar? ¿O cuánto estimas que vas a generar? Tanto debes, lo puedes pagar en tantos años, y a lo mejor todo lo podrás pagar una parte o no podrás pagar nada. Pero un poco es rápidamente hacerle un diagnóstico y decir, oye, ¿cuánto generas, cuánto puedes generar? Y en función de eso, ¿cuánto puedes pagar? Y a partir de ahí, tomar medidas, anticiparte sobre lo que no puedes pagar. Pero eso cuesta para... Sí. Eso cuesta. Yo, Sí, es fácil decirlo, pero luego hay y de hecho, me ha gustado mucho el ejemplo del pastor, porque nosotros desde BDO no asesoramos a empresas del IBEX en estos contextos. En otros servicios sí, pero
en estos temas nos centramos más en la medida de empresa. Y siempre digo lo mismo al cliente. Lo primero es que conozcas las alternativas. Tienes que saber que hay un concurso, que hay una refinanciación, que puedes pedir unos hijos. O sea, lo tienes que conocer. Lo segundo, diagnóstico. Me ha encantado la palabra que has dicho. Diagnóstico. O sea, párate, que eso es lo que le hacemos nosotros a nuestros clientes, y hacer tu diagnóstico. Y cuando sepamos qué te pasa, y sabiendo ya, conociendo las alternativas, vamos a hacer un planteamiento de soluciones. Porque puede haber varias, pueden ser consecutivas, pueden ser alternativas, es que a lo mejor solo te queda vender ovejas o matarlas, o decir, oye, plan A, plan B, plan C. Eso siempre se lo digo a mis clientes. Vamos a ver el plan A, porque después de tu diagnóstico y conociendo el mercado como lo conocemos, lo ideal sería esto. Pues a lo mejor vas a plantear esto al banco, pues él no te ve igual, pues tendrás que ir con el plan B. O y si el plan B se te tuerce porque por el camino te cambia la normativa, o viene otro que es más disidente y no apoya lo que parece que todos van a apoyar, tendrás que tener un plan C. Pero que eso aplica a la gran empresa y al pequeño. El problema es cuál es en el tejido empresarial español, que no se conocen las alternativas. Claro, no hay asesores de micropymes, asesor, porque es cierto, o sea, no sé cuántos conocéis y aquí tenemos muchos asesores, pero ya una micropyme es que no puede pagar unos horarios ni de Rosa, ni de... Ni se lee el Real Decreto. Ni se lee el Real Decreto, ni se lee los consecutivos, ni se analiza para ver, oye, ¿qué dice esta ley, qué dice esta otra? Entonces ahí tenemos un problema de fondo, que por mucho que hagamos, por mucho que legislemos, por mucho que asesoremos, pues al pastor... alguien necesita negocio, pues ya sabéis que el asesor de micropymes y autónomos en temas de refinanciación no está cubierto. No sé, Rosa, ¿querías tú terminar de...? Yo reitero lo que habéis dicho. Yo creo que las cuestiones aquí fundamentales es la anticipación, el realismo, ¿vale? El quitarnos la venda de los ojos. Ese diagnóstico realista. No podemos lanzar campanas al vuelo, hay que ser conscientes de la situación que hay. Y yo añadiría aún a la anticipación con soluciones imaginativas. Pensemos que está cambiando todo, la ley está cambiando, los stakeholders están cambiando, no solo hay bancos, hay fondos, hay entidades de todo tipo. Abramos un poco la mente, que como consecuencia de la pandemia nos tocó adaptarnos, ¿no? Y esa palabra resiliencia sonaba en nuestra cabeza de forma continua. Y o nos adaptamos a la nueva situación o realmente el tejido empresarial español tiene poco. No, y está lo de conocer las alternativas que os decía, que le digo primero a mis clientes. Las únicas 2 refinanciaciones que las que yo he asesorado este último año y medio se han solucionado, se han desatascado gracias a financiación alternativa de fondos de circulante. O sea, es decir, el factoring que los bancos, con todo el cariño, pues había, no voy a decir cortado, pero no estaba funcionando como antes. Pues en ese caso, por opción de alternativas, asesor al cliente y que tienes 3 clientes buenísimos, son el Corte Inglés y el Carrefour y tal, que si descontamos esto, aunque sea un 7% en vez de a un 2%, te están dando liquidez 2 meses para poder seguir hablando con los bancos, porque los bancos dijeron que ahí más circulante me iban a dar. Lógico también y entendible en un pool como el que había con la situación que había. Entonces se nos ocurrió eso. Y gracias a que se hizo por un factoring, descuento de facturas, que tampoco es, no te tienes que ir a la NASA a inventar nuevos productos, pero sí que hay fondos de circulación que hacen eso, se le dio liquidez a la empresa para poder negociar tranquilo. También, como decíamos antes, no es lo mismo negociar una refinanciación o un planteamiento de reestructuración cuando vas tranquilo, con caja y sabiendo que tienes tiempo, a cuando vas ya con la soga al cuello y no te da para pagar las nóminas el mes siguiente. En una lo hicimos así y en otro lo hicimos con un serialismo de maquinaria. O sea, de la maquinaria que una empresa pues había comprado en el último año y pico, hay fondos que recompran esa maquinaria y te hacen un leasing. Es lo que ya te has invertido. O sea, el modelo sin moles es muy habitual. Claro, pero que no lo era en el industrial, pues ahora lo es, señores. Es que hay muchas nuevas alternativas que no se conocen, que por eso también está en nosotros esta labor divulgativa, pero que son soluciones imaginativas que aplicamos ayer. Pues al final es plantearlo. Oye, podéis hacer esto tomando como garantía pues todos estos activos, en vez de darme el 75% que darías en una situación normal, dame el 50%, pero con ese 50% esta empresa gana oxígeno, gana caja, al final todos mueren por la caja, para seguir negociando con entidades financieras, y pues salió así.
eran soluciones que yo en casi 15 años que llevo viendo refinanciaciones no se nos había ocurrido decir, pues voy a hacer un sale and leaseback de la maquinaria ya comprada hace 2 años, o voy a buscar un descuento de facturas, concesión de derecho de crédito de ciertos clientes para tener el circulante necesario para poder refinanciar el largo. Bien, pues salieron. Lo que pasa es que, bueno, ahora es verdad, con tanto cambio, pues está proliferando muchísima regulación, muchísimas nuevas entidades con distinta regulación o con distinta aversión al riesgo o con distintas formas de invertir para nosotros financiar, y hay que estar un poco al día. Pero bueno, yo con esta reflexión doy por terminada la mesa redonda, ¿no? Yo creo que hemos tocado todos los temas que comentábamos al principio, todas las dudas que se nos planteaban, y si os parece abrimos el turno de preguntas. Tenemos una mezcla, Javier Domínguez dice: dado el tamaño del tejido empresarial español, la mayoría de los negocios son micropymes, con el nuevo procedimiento especial para micropymes del anteproyecto, resulta que estas no tienen acceso al concurso ni a los acuerdos de reestructuración. Gran pregunta. ¿Cómo afectará esto a las refinanciaciones de las micropymes? Lo que decimos. No tenemos ni idea. Ese es el problema. Es una gran pregunta porque se ha instaurado un procedimiento que es una de las críticas, ¿no? Claro, de hecho, oí ayer que se ha dictado un anteproyecto precisamente de medidas de eficiencia para crear los formularios de los que se habla en ese libro sobre las micropymes. Es decir, un procedimiento que no sabemos cómo va a funcionar, para el cual no hay medios y para el cual... pues eso, ¿no? Ahora al pastor le vas a decir que se acoja un formulario que está colgado en la web de no sé qué. Pues la verdad es que me encantaría tener la respuesta, pero es una de las cuestiones sobre las que vamos a tener que trabajar muchísimo, y no nosotros, sino esperemos también el legislador en la normativa que finalmente se dictará, porque es una de las principales críticas que ha recibido el anteproyecto. Críticas, además, bueno, hace poco, tú no pudiste estar, pero desde TMA, que es una asociación de Turnaround Management Association, ¿no? Vamos, hay ciertos profesionales del mundo de la reestructuración. Se organizó también una charla con jueces de lo mercantil y se habla de este anteproyecto, y una de las principales críticas era: señores, estamos sacando un anteproyecto para ayudar a las micropymes y no les damos acceso a las micropymes a la protección del concurso. Y es una paradoja, y los propios jueces de lo mercantil, en este caso eran 2 en concreto, no, perdón, era 1 y luego Juana Pulgar, pues decían, pues tendremos que ver sobre la marcha. Y se juega también con la figura del administrador concursal. Es como, no, aquí tranquilos, que como es una micropyme no es necesario. Ojo. Ojo de lo que estamos hablando. Sí, es una gran problemática. Comparto la preocupación de ¿Alguno de los presentes nos animáis? ¿Alguna duda, reflexión? Uno de los problemas de un concurso es el tiempo que transcurre después de las instituciones. ¿Hay alguna solución en mente para que una empresa que, por ejemplo, ha estado muy bien estudiado antes y está planeando una solución, se puede empezar ese tipo de acuerdo en el concurso sin perder todo este tiempo a través del juzgado? Estoy pensando en un pre-pack, pero si llegas en el estado que tienes que declarar el punto, ese es donde quieres el valor y el tiempo. Lo mismo. Depende del tamaño de la empresa, podrá acogerse o no, según la norma actual, al concurso. Y el pre-pack, pues, es lo que te decía, sí, realmente existe esa normativa, ya viene aplicándose desde hace tiempo. Es cierto que depende del juzgado, y a veces cuando ponemos eso en un informe, pues te dicen, claro, no se mojan nunca los abogados, pero lamentablemente es que es cierto, o sea, también, de hecho juzgado, hemos organizado también desde TMA más o menos rapidez, con juzgados de Barcelona y de Madrid, distintas charlas sobre el anteproyecto y sobre el tema en concreto del pre-pack en el anteproyecto, que se supone que es para favorecerlo, y con diferencia de 1 mes y medio fueron esas charlas, y es que el de Barcelona decía A y el de Madrid decía B. todos dicen C,
Bueno, ¿vale? sí, lo dices, pero es verdad que pero para que- llegar a esa solución hay pues eso, oposición en algunos aspectos y en otros no. Pero bueno, en Madrid ya se han aprobado Ya sí. algunos. No, pero- Bárbara Córdoba ha hecho, Bárbara ha hecho algunos mucha labor interesantes, ahí. es decir, se podría decir, suena tópico, pero se está trabajando en ello. Sí, lo que quiere el valor es el Claro, Sí, sí, claro, tener un prepack y tener la posibilidad de implementar. totalmente. Bueno, hay objetivo muchos es jueces eso. que hablan del efecto cubito de hielo, ¿no? O sea, si mantienes un cubito de hielo en la mano y pasa el tiempo, ¿qué pasa? Se pierde. Pues lo mismo el valor de una empresa. Y la cantidad de sobrevivir, porque Sí. si el banco ha cruzado las líneas de circulante, todo va abajo. Bueno, yo creo que el espíritu, desde luego, está ahí. Tanto el legislador como jueces, como asesores, sabemos que es uno de los grandes problemas, el tiempo. Por eso se ha querido además potenciar tanto el tema del PIPAC, pero al final también es una transposición de una directiva. Es un poco lo que pasa con el ICO, ¿no? Esto viene de una normativa superior que hay que trasladar y que también hay que llevar a la práctica. Y que hay otras muchas garantías que hay que proteger y que el hacer ciertos, digamos, hacer ciertas soluciones o ciertas operaciones corporativas que a lo mejor en la práctica podemos ver todo y es lo suyo pasar a la empresa, pero estás poniendo en riesgo con la ley en la mano los derechos, estás perjudicando los derechos de otros tanto. Y pues ahí entran, entiendo, y ahí los juristas sabréis más, pero no es tan fácil. Siempre hay que mirar otros temas, todo lo que se quiere correr por un lado, pues resulta como tienes que proteger los intereses de otros y con la ley en la mano es lo que se debe hacer, pues al final todo va contra el tiempo, ¿no? Todo se dilata mucho más de lo que quizá en principio pues a todos nos gustaría. Corroboras, ¿no? Confirmo. Como me permites, tengo una reflexión alrededor de lo que son las extensiones de carencias, ¿no? De Vale. esa financiación avalada por el ICO. O sea, hasta hace muy poco yo he sido asesora financiera en PwC y nos hemos visto situaciones, ¿no? O sea, por un lado, las entidades financieras lo que me comentaban era que aproximadamente 2/3 de esa financiación avalada por el ICO había solicitado carencia, de manera que aproximadamente 1/3 pues, ya está repagando, pero sigue habiendo una parte muy importante de esa financiación avalada por el ICO que está en carencia y cuando llegue ese momento, marzo, abril, mayo, vamos a ver, ¿no? Entonces, Sí. me he encontrado en muchas situaciones donde en gran medida se ha destinado esa financiación avalada por el ICO a atender compromisos financieros, de manera que ha habido una conversión muy Totalmente. directa entre financiación no avalada a financiación avalada. Sí. Y nos encontramos en situaciones donde hay un pool bancario donde deuda no avalada pasa a ser una pequeña parte y la avalada pasa a ser una parte muy relevante. Sí. De manera que sí que vemos que va a haber situaciones donde realmente las entidades se van a tener que plantear perder el aval, porque Sí. la realidad es que vemos que no hay capacidad de repago para poder atender toda esa deuda. O sea, Es un poco el ejemplo que le ponía antes a David, que qué va a pasar con esa empresa que aunque llegue a su rentabilidad anterior, ha doblado deuda o ha triplicado. Y ahora mismo, de verdad, de los 12 proyectos que tengo en mente, 10 han doblado o triplicado la deuda y en liquidez, uno en concreto, en liquidez 11 millones de deuda ICO, teniendo 7 persistentes, en liquidez han supuesto 2,5. Por la conversión que comentabas, ¿no? Porque y ahí sí que están las reglas del juego definidas en cuanto al esfuerzo que ha podido hacer el Estado, ¿no? 2 años de carencia, ¿no? Más 6 años de amortización, así. Pero, claro, es que eso a lo mejor no es suficiente, ¿no? No, ahora es una de las diferencias entre el Real Decreto que estás hablando de los 2 años de carencia del 3420 y este de medidas de solvencia en el que no se regula un máximo de periodo de carencia. Pero sí se traslada que las entidades deberán realizar los mismos esfuerzos para evitar precisamente lo que hablábamos. No me hagas con la deuda avalada un bullet y te asegures tú
el recobro de la deuda no avalada, ¿no? Ahora no tenemos esa limitación de carencia. Y la otra yo creo que... ¿Queréis igual no tener tema- limitación o los bancos tenéis que estar...? Hay que estar de acuerdo, De hay que llegar a acuerdo, un sí, acuerdo claro. entre la entidad y el cliente. No le puede negar la extensión de plazo. Eso sí, ya, no ya lo de la carencia, que antes tampoco, o sea, Hay que en el llegar a un 34 barra... Lo que pasa es que en el 3420 se decía que podrá solicitar un máximo de un año de carencia con el límite de 24 meses. Sí, ¿vale? porque era un Ahora ya- derecho, digamos, entre comillas, del empresario, que si lo solicitaba, los bancos se lo tenían que dar, pero ahora no es así. Sí, pero de hecho para el cumplir, o sea, para poder solicitar una extensión de plazo, ahora con el 521 tienes que cumplir con unos requisitos. Sin embargo, o sea, estás eximido de estos requisitos si solo solicitas carencia. Pues que nos O sea, tenemos que la estudiar. modificación, entiendo, o sea, dentro del marco de esa extensión a 30 de junio, es donde también se prevé la posibilidad de solicitar la extensión de carencia. No, pero o sea, venía ya de venía del marzo, ¿eh? 24. Sí, pero no del ahora- 34-20. Cuando salió el Real Decreto 521 en el mes de marzo, Sí. ahí ya se pero- hablaba de carencia sin limitar un Sí, máximo. pero ahí el plazo para solicitar esa ampliación de carencias acababa el 15 de El 15 de octubre. octubre. Y eso es lo que se ha ampliado. Y no se ha, sí, se han fijado 45 días todavía para las entidades para que resuelvan, pero no se ha establecido, me parece, el plazo máximo de 15 de abril. Sí, espera, el de 15 de abril creo que lo tenemos, ¿no? Esto está Ya, publicado es que hoy. yo, la verdad que no, es que no lo... Que como veréis, Vamos para el a curso poder- tenemos que estar estudiando todo el tiempo, ¿eh? O sea, en función de en qué mes comience el curso. Pobre pastor, y lo que nos toca es estudiar por el camino. Nos cuesta a nosotros Ya. Sí. una modificación sobre la posibilidad de solicitar. En fin, bueno, pues si no hay nada más, vamos terminando. Y mira, justo en hora. Solo recordar, no podemos proyectar aquí, bueno, igual, como veo en la pantalla, a dar las gracias a los ponentes, profesores, alumnos, futuros profesores, como es decir, a los asistentes. Y nada, y deciros que simplemente esto es un poco una muestra de lo que suele ser una clase en nuestro programa directivo, en la que lo que tratamos es, como os decía al principio, debatir, ¿no? Poner encima de la mesa esos pros, contras, retos, propuestas, dificultades, anticiparnos. Yo siempre que cuelgo algo en LinkedIn relacionado con mi trabajo, con el curso, siempre pongo el hashtag de salvamos empresas, ¿no? Es lo que nos gusta. Y un poco el curso cuando lo diseñé y cuando lo preparo cada año, ¿no? Porque al final tenemos que ir cambiando, ¿no? En un año que había, bueno, de hecho el año pasado estuvo aquí el presidente del ICO, este año conseguimos que venga alguien también de Cofides, porque es otro actor. Tenemos que ir evolucionando y cambiando el curso, como veis, con toda la legislación que supone que conforma este marco de las reestructuraciones y refinanciaciones empresariales, independientemente de lo que luego lleve el concurso. Y es un poco el espíritu que tenemos en este programa directivo. Yo os animo a informaros, ¿no? A través de la página web del IEB. Está destinado a profesionales del sector, que bien sean abogados, economistas, asesores, financiadores, como tenemos unos cuantos, y cualquier persona relacionada con la empresa, el departamento financiero, incluso legal en muchos casos. Y poco más, deciros que es un curso que hacemos con mucho cariño todos los profesores, que tenemos el honor de contar con los grandes abogados, asesores, economistas y representantes de financiadores y de fondos de este país. Vienen profesores de fondos de reestructuración, de hecho, bueno, Carolina, que ha participado antes, venía de Price, ahora está en un fondo de deuda, pero como os decía, también los fondos de deuda y de financiación pura nos han ayudado en casos de reestructuraciones, porque se trata de ser imaginativo. Tenemos a socios de grandes despachos de abogados, asesores como yo, y os invitamos pues, a participar en este curso que nos parece muy, muy ilusionante y sobre todo en el que aprendemos todos, ¿no? Aquí está el ejemplo que unos alumnos vienen a enseñarnos, ¿no? A dar su visión,
y a que entre todos pues, podamos ir conformando todo este marco de las refinanciaciones y reestructuraciones con el objetivo de salvar empresas. Y sin más, pues doy de clausurada la mesa redonda. Muchas gracias.